Evangelio según San Juan, capítulo 4. En el Evangelio según San Juan hay un pasaje muy amplio, pero no tengan miedo que no voy a predicar de ese pasaje. Lo digo porque he predicado ya varias veces de la Samaritana. Sino vamos a arrancar de unos textos que nacen de ahí. Y os voy a contar lo que me ha motivado a poder predicar esta tarde este tema o a escoger este tema. Estando yo en mi casa estudiando el tema, se presentó un amigo y un hombre de Dios en mi casa. Y me dijo: mire tío, escucho un mensaje muy bonito de un teólogo, que no digo su nombre porque no lo sé decir. Entonces él lo puso y me encantó. Entonces yo me levanté y fui a mi habitación y cogí un papel que estaba yo escribiendo. Mira hijo, le dije, el mensaje que este hombre está predicando. Y entonces, cuando se marchó el hermano, hablé con mi mujer, esto está hecho. Y me dijo ella, pues a lo mejor es Dios que con esto te ha indicado, porque tenía varios temas pendientes, toco uno, toco otro, cuál es el que toco. A lo mejor Dios te ha indicado con este hermano, porque ya ves si hay coincidencias. Viene un hermano a una hora, nos ponemos en internet y pone un mensaje que a él le ha impactado y que le ha hecho mucho bien, y me lo pone. Y ahora yo he escuchado, por cierto, era un buen hombre de Dios el que predicaba, dio un gran mensaje, pero a mí lo que me conmovió ya no fue el hecho de este gran hombre de Dios y de este gran mensaje, que es un hombre que predica muy bien, sino el hecho que yo estaba con el tema apuntándolo, y me levanté, cogí el papel y se lo di a leer. Ese es el motivo. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 4. Leo yo, verso 20 al 24. Comienzo a leer desde el 19. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Todos conocemos y hemos oído hablar mucho, porque es un pasaje muy rico, el pasaje famoso de la Samaritana en el pozo de Jacob, que habló Jesús con ella. En la conversación que habló Jesús con la Samaritana era muy larga, muy extensa y muy bonita, por cierto. Pero vamos a centrarnos en una parte de la conversación que es el que de ahí sale el tema para hablarlo esta tarde. Dice que la mujer le dijo: vosotros decís, los judíos, que en Jerusalén hay que adorar. Y nosotros decimos que hay que adorarlo aquí, en ese monte, en Gecí, en un monte. Eso fue lo que le preguntó o lo que le dijo la samaritana a Jesús. Y Jesús le responde a lo que dice la samaritana. La hora es y la hora viene, cuando ni en este monte, ni aquí, en Samaria, ni en Jerusalén hará falta adorarle. Es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. Y ahora, donde pone la base. ¿Por qué? Porque hay que adorarle a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué la oración o la adoración hacia Dios no está ubicada en un lugar específico? ¿Por qué? Como antes. Antes había un lugar que había que hacer el sacrificio. Antes había un lugar que había que hacer la reunión. Pero Jesús, digamos que rompe todos los esquemas. Y dice que la hora es cuando eso no hace falta. Lo que antes hacía falta, ahora no. Y comienza con una palabra fuerte y le dice:
vosotros adoráis lo que no sabéis. Jesús le dice a la samaritana. Eso, hermano Emilio, nos pone en tela de juicio. Algo es que se le puede adorar sin saber lo que se adora. ¿Quién lo dice? Jesucristo. Le dijo, vosotros los samaritanos adoráis lo que no sabéis. Y cuando yo pensaba en esa palabra, adoráis lo que no sabéis, yo he visto a personas que han hecho promesas, que han tenido a un hijo enfermo, al marido muy enfermo, y antes de conocer el Evangelio le pedían, por ejemplo, a la Virgen del Carmen un milagro, Señor, y por lo que sea, en la providencia divina, su marido salía bien, y esa mujer iba descalza, en una profesión, descalza, adorando de corazón y de verdad, pero sin conocimiento y sin luz. Hay mucha gente, hermanos, que no adora hipócritamente, que adora de verdad, pero equivocada. Es importante, es necesario, es imprescindible adorar de corazón, pero no es menos importante adorar con conocimiento y con cordura y conforme la palabra del Señor. Amén. Y Jesús, repito, le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y ahora, ella pensaba decir que vosotros adoráis lo que no sabéis, que iba Jesús a decir, es necesario adorar en Jerusalén. Pero se lleva una sorpresa. No, ni aquí ni en Jerusalén. La hora es que hay que adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Vuelvo a repetir que no he contestado todavía a la pregunta. Y Jesús dice lo que la Biblia nunca había dicho. Sí que la Biblia lo da a entender. Sí que la Biblia está implícito esa doctrina, ¿de acuerdo? Pero en palabras textuales, literales, nadie, no encontró un texto que diga Dios es espíritu. Si cogéis la concordancia y buscáis, no encontráis un texto que diga Dios es espíritu. Encontramos la armonía en la palabra, que va implícitamente, que da a entender en muchos pasajes que Dios es espíritu. Eso está clarísimo. Pero la palabra literalmente, como suena, Dios es espíritu. Pero es que esa palabra tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque ¿en qué solamente hay un texto, hermano Chencho, que lo dice? Pero da una coincidencia, y no es coincidencia, es la soberanía de Dios. Que el que lo dice es Dios. Porque todos creemos a pies juntos que Jesucristo es Dios. Amén. Y surge la pregunta, ¿quién me puede decir quién es Dios y cómo es Dios? Mejor que Dios. Y Dios me dice que Dios es espíritu. Ahí entramos en algo importante. ¿En qué importante? Entramos en una cosa llamada la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu, no es materia. Dios no es semejante a nada de lo que ha creado. Ni se le puede comparar a nada de lo que ves o de lo que palpas. Dios no es solamente superior a lo que ha creado, es distinto a lo que ha creado. No guarda armonía. Y entonces, ¿quién es Dios? Pero gloria a Dios, que baja Dios, Dios hecho hombre, y me dice Dios, Dios es espíritu. Gloria. Ese dato, esa información, esa revelación, la tenemos de una fuente infalible, de la bendita persona de Jesucristo. Que bendito sea su hermoso y maravilloso nombre. Amén. Dios es espíritu. Ella pensaba, ¿dónde? Hermanos, no es dónde, es cómo. ¿Y a quién? Ella pensaba que hay que adorar aquí y esto es aquí. Y el Señor no habla de un sitio geográfico. No habla de dónde, sino de cómo y a quién. ¿Cómo? En espíritu. ¿Y qué es en espíritu, hermano Machaco? De corazón. De verdad. ¿Y a quién? ¿De qué habla?
de la bendita persona de Jesús. Buena es la fe, y es válida si se tiene la fe puesta en el objetivo acertado. Si tengo la fe en un santo, en un ídolo, en Alá, me sirve de algo. La fe es válida, la fe es auténtica y la fe es salvadora siempre y cuando que esa fe esté ajustada a la bendita persona de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Que esa fe vaya centrada en que creemos en la existencia de un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces no solamente, Abraham, tenemos la fe salvadora, sino una fe salvadora porque está descansando en la persona adecuada. Porque la salvación no está en un montón de prohibiciones ni de obligaciones. La salvación está en una persona, en la persona bendita de Jesucristo. Hay iglesias que hacen una lista de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Pues haciendo y respetando la lista de lo que no se puede hacer y de lo que se puede hacer, si no aceptas a Jesucristo no eres salvo. Entonces la salvación está en una bendita persona, en Jesucristo. Bendecido sea Dios. Ahora vamos a mirar el cómo. Pues voy a citar un texto para que este problema ya no solamente estaba aquí. Voy a citar Isaías, hermano, Bernal, por favor. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso habla Isaías. Y ahora, para recalcar más esta enseñanza, y después hablamos de aquí un ratito, vamos a leer Mateo capítulo 7. Otra vez, palabras de Jesús en persona. A mí me agrada, Mateo 15, hermanos, yo creo que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, pero me da un poco gozo a mayores o de propina cuando digo que lo ha dicho Jesús. Palabras literales de la boca de Jesús. Mateo capítulo 15, versos 7 al 10. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Amén. La primera palabra del texto, solamente del 7. Hipócritas, bien profetizó de Ya está. vosotros. Jesucristo, unos años posterior, dice, bien profetizó de vosotros Isaías, respaldando lo que dijo Isaías. Isaías fue un gran profeta inspirado por el Espíritu Santo y profetizaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Eso estamos de acuerdo. Pero en este caso es un lujo a mayores que Jesús, el Hijo de Dios, diga, bien profetizó Isaías. Como diciendo, lo que dijo él es cierto. Hipócritas. Y lo primero que comienza es hablar hipócritas. Es la palabra que dijo Isaías y es la palabra que dice Jesús. Hay algún inciso y paro un segundo y luego sigo porque no quiero exhortar, no quiero, esa es no mi intención. ¿Puede decir Dios de ti cuando predicas, tú predicador que me escuchas, qué bien predicas? En el sentido, en la calidad de la enseñanza. Porque entre los frutos, el mejor fruto es la calidad de la enseñanza. Y tanto Jesús como Isaías dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, es fácil conseguir con mandamientos de hombres, conseguir que los hombres alaben al Señor con la boca. Pero yo, señores, me veo incapaz de conseguir que los hombres y yo adoremos a Dios con el corazón si no interviene Dios. Y ahora surge la pregunta, ¿el adorar externamente de dónde sale?
según Dios, vamos a ir despacito, hermanos, Mateo 15, 7, vuélvelo a leer. Bien profetizó a vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Amén. Enseñando como doctrina mandamientos de hombre. O sea, la enseñanza humanizada, el sistema humanizado, el evangelio o el mensaje yoísta y humanizado, eso da la alabanza externa y frutos externos, porque el mensaje es externo. Así es el mensaje externo, así es el santo, así es la cortina. Dice Jesús e Isaías, los dos. Y esto es porque enseñan una enseñanza, mandamientos de hombre. Que Dios nos ayude a que lo que enseñemos, no digo que sea grande, pero por lo menos que sea auténtico, y que sea sano, y que sea preciso. Y Dios dijo, por ejemplo, que maldecir es pecado y bendecir es bueno. Hay que decir las cosas o repetir lo que Dios ya ha dicho, porque nosotros no podemos crear una Biblia nueva. La tarea de un predicador es leer la palabra, gloria a Dios, explicar la palabra conforme la capacidad que Dios le haya dado. Unos que tienen mucha capacidad sacan 2 cosas de un pasaje, y otros que tienen más capacidad sacan 4. Bueno, pero lo importante es que el que saque 2, como el que saque 4, se ajuste a la palabra. Bendecido sea el nombre del Señor. En Romanos, Pablo dice, Romanos 2, 28 y 29, no leas. No es judío el que lo es exteriormente, sino es judío el que lo es interiormente. Hermano, orar de verdad y de corazón es muy difícil. Y os voy a contar algo para que os enteréis, algo que no es bonito, pero lo digo en público. Yo a veces, hasta orando, he dicho, qué malo seré, hermano Quique, que orando pienso mal. Y estando de rodillas me he levantado y le he dicho, no puedo seguir orando, no me centro, no puedo adorarte. Me he levantado de orar, he ido a la calle a pasear un rato, a pensar en Dios, para ver si el pensamiento, y pensando en Dios y meditando en Dios, podía expulsar esos pensamientos o esas tendencias pecaminosas. Señor, quiero orarte, pero aquí está mi cuerpo de rodillas, mi cuerpo está aquí de rodillas, y con mi boca te estoy hablando, pero reconozco y entiendo que mi corazón está lejos de mí. Estoy pensando que mañana tengo que ir a ampliar a Madrid. Estoy pensando que cuánto dinero tengo para ampliar a Madrid. Estoy pensando a qué hora voy a madrugar para ir a Madrid. Y a la vez estoy hablando contigo. Hermanos, y aun a los cristianos y a los que hemos nacido de nuevo, muchas de nuestras oraciones no pasan del techo, porque son muy humanas. Pero ahora surge la pregunta, ¿pero por qué tiene Dios tanto empeño a que sean espirituales? Pues la enseñanza de que Dios es espíritu nace para explicar la adoración. En otras palabras, más de la calle, más cotidianas, más comprensible. Tú me has preguntado que cómo hay que adorar. Y yo te respondo que primero debes entender que Dios es espíritu. Y mientras no entiendas que Dios es espíritu, no puedes adorar en espíritu y en verdad. De ahí nace, porque la mujer no le preguntó, a ver, dime, ¿cómo es Dios? No le preguntó cómo es Dios, le preguntó dónde había que adorar. Y Jesús le respondió que había que adorar en espíritu y en verdad, y le dijo el porqué, el motivo, la base, el fundamento, porque Dios es espíritu. Y el que le adora en espíritu y en verdad, qué palabras. Lo siento que sea un predicador tan torpe para no poder explicar esas 2 palabras tan grandes, ¿verdad, hermanos? La palabra espíritu, la palabra verdad. La verdad es tan grande, es tan grande, es tan grande que yo no tengo palabras. Dios es verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la manifestación de la realidad.
Y donde no hay realidad, no hay verdad. La verdad es lo contrario a la mentira. La verdad no se manipula, la verdad es la verdad. Y la mentira es la mentira. Y Jesús no es una verdad relativa, Jesús es una verdad absoluta. Amén. Él es la verdad. Gloria a Él. Y fuera de Él está la muerte. Y fuera de Él está la muerte. Y fuera de Él está el mal. Por eso dijo el salmista, mi bien eres tú, y fuera de ti no hay bien. Muy bien. ¿Qué bien vas a encontrar fuera de Dios? Claro. Pero pensando en esto digo, pero Dios mío, no te entiendo. ¿Cómo un mensaje tan espiritual no se lo has predicado a los 12 apóstoles, Señor? Se los estás predicando y enseñando culturalmente a lo peor. En aquella época, la mujer, en aquella cultura, la mujer era inferior al hombre. Era una mujer inferior al hombre. Era samaritana. ¿Y qué significaba para un judío un samaritano? A Jesús le dijeron, demonio tienes, eres un samaritano. O sea que un samaritano y un demonio para la cultura judía era lo mismo. Y para poner un poco más el broche, mujer, samaritana, demonio en la cultura judía. Perdonadme la palabra. Una mujer de la vida, pecadora. Ah, bueno, pero Jesús no lo sabía, machaco. Si lo sabe, ¿cómo va a hablarle esa profundidad? Esa profundidad hubiese hecho un retiro de los 12 apóstoles a los obreros y las enseñanzas profundas y espirituales hay que enseñársela a los obreros, pero una samaritana, pecadora y prostituta, ¿cómo le va a enseñar esa verdad? Él no lo sabe, si lo deja saber, ¿cómo? Y Jesús le dice, llama a tu marido. Y le dice ella, ¿verdad? Es que delante de la verdad hasta la prostituta deja de mentir y dice verdad. No tengo marido. ¿Verdad has dicho? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea que yo sé con quién estoy hablando. Gloria a Dios. ¿Y cómo le hablas esta profundidad? Dísela a Juan, que va a venir, que ha ido a comprar comida, o a Pedro, pero esta profundidad. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Hermanos, hay un montón de textos. Juan 6:63. Juan 6. 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Amén. Ahí Jesús dice que Él es espíritu. No que era un espíritu, sino que Él es espíritu. Jesús no era un espíritu. Jesús es espíritu. Y el espíritu es el que da vida. Lo tenemos desde el Génesis, esa palabra. Así es. Cuando Dios creó al hombre, por así decirlo, creó un muñeco de barro. Y cuando terminó de crear el muñeco de barro, dice que sopló en él aliento de vida. Y posteriormente al soplo de Dios, posteriormente y no antes, el hombre fue un ser viviente. O sea, lo que dio vida al hombre es el soplo. Tu persona no es tu cuerpo. Tu persona es tu alma, en otras palabras. El yo. Porque el alma se compone en sentimiento, en mente, que es en conocimiento y en voluntad. Cuando se separa, cuando fallece una persona, se separa el ser interno del externo, el alma del cuerpo. ¿Qué hacemos? Lo antes posible, pido disculpas por esta palabra, y sobre todo si es en verano, lo antes posible se prepara el entierro.
y se le lleva al panteón. Y ese ser querido que tanto querías ya no puede estar contigo. ¿Por qué? Porque le falta el hálito. Tu persona no es tu cuerpo, tu persona eres tú. Dios es espíritu. El hombre está compuesto de cuerpo y alma. El hombre tiene una parte espiritual, pero Dios no está compuesto. Dios no está compuesto. Dios es espíritu. Y Jesús dijo a los apóstoles, el espíritu es el que da vida. A veces, hermanos, cuando yo preparo un mensaje, y cuando era pastor y preparaba una administración, a veces no había fruto, no había respaldo, no había bendición. Y luego con los años me he dado cuenta, es que a ese mensaje o a esa administración le faltó algo, el soplo de Dios. Si tú cuando administras oras y suplicas a Dios y sopla a Dios en esa administración tiene vida. Pero no tiene vida porque la administración en sí tenga vida, sino porque el autor de la vida, que es Jesucristo, ha soplado y ha dado vida. Y de la misma manera que el cuerpo antes de soplar era un muerto, no se le llamó ser viviente, por mucho que hagas y por mucho que haga yo. Podemos hacer un muñeco de barro. Necesitamos todos el poder de Dios que sople para que haya vida. Amén. Eso nos habla de la vida. Entonces hemos hablado que Jesús no se trataba el problema de dónde, sino de cómo. ¿No es así? ¿Y a quién? Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. A este texto ha sido con buen corazón y con buenas intenciones. Ha sido mal expresado, mal comunicado, mal enseñado. Recibe a Cristo, y ahora va en público el hermano, levanta la mano y recibe a Cristo. Pero lo ha recibido con la boca. Pero dice el texto, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Debe guardar una armonía perfecta lo que confiesas con la boca con la realidad que hay en el corazón. Por eso él, confiando que ha confesado, dice que es salvo. A eso le llamamos una seguridad falsa, insegura. Por eso el Señor nos ayude. Dice, el que cree en su corazón, ¿no dice eso? En su corazón. Hay un texto que lo voy a citar, que el apóstol Pablo, que yo pienso que predicaba muy bien, hermano Quique, y que era muy competente predicando. Pero ¿sabes qué le pasaba a Pablo? Te voy a decir lo que le pasaba. Que cuando predicaba tuvo tanto éxito. Os voy a contar de dónde nace el éxito de Pablo, Chencho. Es que dice que mientras él predicaba y enseñaba, el Espíritu Santo descendió en una mujer llamada Lidia y abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Yo puedo darte una información, pero si el Dios Espíritu Santo no interviene y usa esa información, tú no te conviertes nunca. Mi deber es sembrar, mi deber es hablar, mi deber es informar, pero cuando hablo, cuando siembro, le digo a Dios, ya sé, Padre, que antes de empezar he terminado. Como tú no intervengas, no saco nada. Toda la noche he estado faenando, pescando, y nada he pescado. Toda la noche. Pero cuando Dios mandó, cuando Dios intervino, echa la red a la derecha. Es cuando la red fue llena de peces, ¿sí o no? Cuando Dios lo mandó. Necesitamos la intervención divina. Nuestro deber, nuestra obligación es hablar de Dios. Y que Dios nos ayude a hablar lo mejor posible de Dios, porque Dios es maravilloso, hermanos. Pero siendo conscientes. Si lo dice la Biblia, si es que a veces no pensamos en lo que leemos. Hermano Berna, cuando Jesús dejó a los 12 apóstoles, les dijo, id y predicar y enseñar, ¿no? Pero ¿sabes qué les dijo al rato? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Si a la misma vez que os mando predicar y enseñar, a la misma vez os informo, os comunico que el que convence es el Espíritu Santo. O sea, mi tarea es predicar, pero yo ya sé que antes de empezar he fracasado si Dios no interviene. Por eso, yo a veces oro un poquito antes de predicar, pero oro más rato después de predicar. Sopla, Señor, la semilla que tu siervo, que tu hijo ha sembrado. Porque si Dios sopla la semilla que he sembrado, hará efecto y dará fruto. Pero si Dios no la sopla, no llevo nada, ni hago nada, ni puedo nada. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿De acuerdo? Vamos ahora a fijarnos en Éxodo, Abraham, Éxodo, capítulo 20, verso 4. Hay un texto, Éxodo 24. Hay un texto que lo he leído 20 veces, pero cuando leí esta palabra, detecté algo que yo no había detectado anteriormente. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, que Dios me dice a mí, machaco, ni tan siquiera con tu imaginación te prohíbo que te hagas imagen de mí. Viendo las cascadas, viendo la naturaleza, viendo lo que Dios ha creado, que es inmenso y maravilloso, viendo que las cosas visibles dan testimonio de que hay un creador, ¿de acuerdo? Pero todo eso que ves, no te hagas imagen, yo soy superior a todo lo que ves, porque el creador es más grande que las cosas creadas por él. Yo soy más grande, no te hagas imagen. Y a veces en nosotros, en nuestra imaginación, en nuestros criterios, en nuestros conceptos, Abraham, nos hemos hecho una imagen, una forma, un sistema de cómo es Dios y cómo no es Dios. Y Dios te dice, no te hagas imagen y semejanza, no te permito. ¿Qué no me permites, Dios mío? Que me compares a nada visible. Entonces, ¿qué hago? Vamos a ver, Señor, si tú no me lo permites comparar a nada visible, ¿qué es lo que tengo que hacer, Dios mío? Evangelio según San Juan, capítulo 1. Verso 1 y 1, y 2 y 3. Léelo, date cuenta. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Captar esto, por favor, ahora. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y ahora dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Os dais cuenta? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, por él todas las cosas fueron hechas. Y ahora eso, de eso que habla tan grande y tan majestuoso, que es Cristo bendito, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, no te imagines mi gloria, no te la puedes imaginar, pero la segunda persona de la Trinidad se ha hecho hombre, porque el hombre no puede comprender, ni ver, ni captar, ni detectar nada de Dios, pero Dios puede revelar al hombre lo que él quiera revelar. Y podemos conocer a Dios hasta donde él ha dispuesto que le conozcas. Y vemos a Dios en la persona de Jesucristo. Más, y aprovecho que viene de camino, ni en la eternidad veremos a Dios en esencia como es Dios. Lo veremos por medio de Jesucristo. Amén. Hay un texto, Juan 1:18, dice, y a Dios nadie lo vio jamás. A Dios nadie lo vio jamás. Como que nadie lo vio jamás. Moisés dice que lo vio y fueron teofanías que vieron, manifestaciones de mi gloria. Por ejemplo, Moisés vio la espalda, ¿no? Pero Dios es espíritu y no tiene espalda. La primera tarea y principal de Dios, hijo, tuvo muchas tareas.
La primera es buscar la gloria de Dios, ¿verdad, Quique? Oh, Dios. ¿Y cómo buscaba la gloria de Dios? Manifestando a Dios. ¿O hay otra manera de buscar la gloria de Dios? Dice la Escritura, a Dios nadie lo vio jamás. Cuidado que ha habido hombres de Dios, hermano Chencho, en la Escritura, con mucha gracia de Dios, ¿verdad? Con tanta gracia que hasta hubo un hombre, Moisés, que le resplandecía la cara, de tanta gloria que Dios le había dado. Pero Dios te ha dicho, y nos dice a todos, a Dios nadie lo vio jamás. El Evangelio del Padre le ha dado a conocer. Y ahí voy a terminar, y ahí podíamos tocar, que no entro, la invisibilidad de Dios. Dios, a ser espíritu, es invisible. ¿Sí o no? ¿Y cómo se hace visible? Pues buscando Dios a una persona, hermano mío, cualificada y preparada para manifestar. ¿Sabes a quién escogió? A nadie. Uno de los tres bajó. Y dice en Colosenses que Cristo es, ¿qué es? La imagen de Dios. Y en Hebreos, ¿qué dice? La sustancia de Dios. Y hay un montón de textos que en el Evangelio se revela la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Adán no proyectó, no pudo proyectar la gloria de Dios, ¿verdad? Pero el segundo Adán, Jesucristo, que bendito sea su nombre, alabado sea su nombre, Gloria y a Dios. respetado y admirado sea su nombre, el nombre de Jesucristo. Él ha revelado, Él ha manifestado la gloria de Dios. En Colosenses 1, capítulo dice, Él es la imagen de Dios, invisible. Entonces concretamos Samaritana, donde hemos empezado. Me has preguntado, Samaritana, hace un rato, que dónde había que orar. Y yo te he respondido que no hay que orar ni en Samaria ni en Jerusalén,